Necesita tu cuarto. Tú puedes irte al sótano o mudarte, dijo mi mamá. Las palabras flotaron en el aire denso de la sala, pesadas y frías como piedras de río. Chocaron contra mí con una fuerza sorda, robándome el aliento. Yo, Jimena, de 28 años, gerente de logística, acababa de cruzar la puerta después de un día de 10 horas lidiando con un envío retrasado de China y un cliente furioso. Lo único que anhelaba era quitarme los zapatos, servirme un vaso de agua y hundirme en el silencio. Pero no había silencio. Había cajas de cartón a medio deshacer apiladas junto a la entrada. Había un aroma dulzón y caro de comida tailandesa que yo no había pedido. Y estaban ellos. Mi hermana menor, Daniela, de 25 años, recostada en mi sofá como si fuera un trono, con los pies descalzos sobre la mesita de centro que yo había pasado todo un sábado armando. A su lado, su esposo, Rogelio, tecleaba en su celular con una concentración casi insultante, ajeno a todo. ¿Qué? Fue lo único que logré articular. Mi cerebro, agotado, intentaba procesar la escena. Era como llegar a casa y encontrar que alguien había cambiado todos los muebles del lugar sin avisarte. Mi madre, Beatriz, se acercó desde la cocina, secándose las manos en un delantal. Su rostro mostraba esa expresión de mártir que había perfeccionado con los años. Jimena, por fin llegas. Tu hermana te necesita. Daniela ni siquiera se dignó a mirarme. Levantó una mano en un saludo vago y dijo, con la voz cantarina que usaba cuando quería algo, hola, hermanita. Tuvimos unos problemitas. Nos quedaremos aquí un tiempo. Un tiempo, repetí como un eco. Miré las maletas. Parecía que se preparaban para una mudanza, no para una visita. Fue entonces cuando mi madre soltó la bomba. Necesita tu cuarto. El tuyo es el más grande y tiene el baño privado. Es lo justo. Sentí un vacío helado en el estómago. ¿Mi cuarto? Pero, ¿dónde se supone que voy a dormir yo? Puedes irte al sótano, dijo, como si me ofreciera una suite en un hotel de lujo. O mudarte. Ya tienes 28 años, quizá es hora de que tengas tu propio espacio. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Mi propio espacio. Yo, que había pagado la hipoteca de su espacio durante los últimos 7 años. Yo, que había renunciado a mi propio espacio en otra ciudad por quedarme a cuidarla. Daniela, finalmente, bajó los pies del sofá y me dedicó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era una sonrisa afilada, triunfante. Sé buena y vete rápido, añadió. Rogelio y yo estamos agotados del viaje y de verdad necesitamos instalarnos. Sé buena. Esas dos palabras. La historia de mi vida. Sé buena, Jimena, y sé de tu postre. Sé buena, Jimena, y préstale tu ropa nueva. Sé buena, Jimena, y cancela tus planes porque tu hermana te necesita. Sé buena, Jimena, y entrega tu cuarto, tu santuario, el único lugar en esta casa que sentía verdaderamente mío. Me quedé allí, de pie en medio de la sala, con mi pesado maletín del trabajo colgando de mi hombro, sintiendo el peso no solo de mi día, sino de toda una vida de ser la buena, la responsable, la que siempre cedía. Y por primera vez, una ira fría y lúcida comenzó a subir desde lo más profundo de mi ser. Una ira que no gritaba, sino que susurraba. Y lo que susurraba era, se acabó. No dije nada. Solo asentí lentamente, una única vez. Mis ojos se encontraron con los de Daniela, y por un instante, creo que vio algo en ellos que la hizo borrar su sonrisita. Vio que la mujer que estaba frente a ella ya no era la misma de hacía 10 minutos. De acuerdo, dije, con una voz que sonaba extrañamente calmada. Necesito hacer unas llamadas. Me di la vuelta y subí a mi cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. No para empacar una maleta para el sótano, sino para empezar a empacar una vida entera. El olor a lirios. Eso es lo primero que recuerdo del funeral de mi padre. Un olor dulce, casi empalagoso, que llenaba cada rincón de la funeraria y se me pegaba a la ropa, al pelo, a la piel. 7 años han pasado, y a veces, cuando paso por una florería, ese aroma me golpea y me transporta de vuelta a ese día gris y lluvioso.
Yo tenía 21 años y me sentía como si tuviera 100. A mi lado, mi madre, Beatriz, era una figura frágil y temblorosa, perdida en un laberinto de dolor. Mi hermana Daniela, que había volado desde Cancún donde vivía su vida de ensueño, llegó tarde, con unas gafas de sol de diseñador que no se quitó ni dentro de la capilla. Lloró, sí. Lloró de forma ruidosa y espectacular, atrayendo las miradas y los abrazos compasivos de todos los presentes. Hizo una escena digna de una telenovela y, para el domingo por la mañana, ya estaba en un avión de regreso a la playa. No soporto estar aquí, me trae demasiados recuerdos, le dijo a mi madre, y mi madre asintió, comprensiva. Yo me quedé. Me quedé porque alguien tenía que hacerlo. Me quedé para sostener la mano de mi madre cuando se despertaba llorando a mitad de la noche. Me quedé para lidiar con las llamadas de las aseguradoras, los bancos, los abogados. Y fue en una de esas tardes, sentada en la mesa de la cocina que mi padre había barnizado con sus propias manos, cuando descubrimos la verdad. Él había sido un hombre bueno, un excelente carpintero, pero un pésimo administrador. Había rehipotecado la casa unos años antes para iniciar un pequeño negocio que nunca despegó del todo. Los papeles del banco estaban extendidos sobre la mesa, fríos e impersonales. La cifra nos miraba fijamente, burlona en su precisión matemática, una deuda de 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos MXN. La vi escrita y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Para una chica de 21 años que apenas empezaba su carrera como asistente de logística, esa cifra era un monstruo, un abismo. Mi madre vio el número y se deshizo. El poco color que le quedaba en el rostro se desvaneció. Se cubrió la cara con las manos y sus sollozos eran secos, agónicos, como si ya no le quedaran lágrimas. Lo perdimos todo, susurró. Vamos a perder la casa de tu padre. Vamos a quedarnos en la calle. En ese momento, miré a mi alrededor. Miré las paredes que mi padre había levantado, el suelo que había pulido, la luz que entraba por la ventana que él mismo había instalado. Esta casa no era solo un conjunto de ladrillos y cemento, era su legado. Era el sudor de su frente, el amor de sus manos. Y la idea de que unos extraños vinieran y pusieran un letrero de se vende en el jardín me pareció una profanación. No sé de dónde saqué la fuerza. Quizá fue el fantasma de mi padre, susurrándome al oído. Quizá fue esa terquedad que, según él, había heredado. Puse mi mano sobre los temblorosos hombros de mi madre y le dije, con una convicción que no sentía pero que necesitaba proyectar, no vamos a perder nada. Yo me haré cargo. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos llenos de una mezcla de desesperación y una diminuta chispa de esperanza. ¿Tú? Pero, Jimena, ¿cómo? Es demasiado dinero. Trabajaré, le dije. Trabajaré el doble. Pediré horas extra. Buscaré un segundo empleo si es necesario. Pero esta casa no se vende. Te lo juro por la memoria de papá. Esa noche, mientras mi madre dormía por primera vez en días gracias a un sedante, yo me quedé en la cocina, con los papeles del banco y una calculadora. Tracé un plan. Un plan brutal y austero que significaba sacrificar mis veintes. No más salidas con amigos, no más ropa nueva, no más vacaciones. Cada peso que ganara, después de cubrir los gastos básicos, iría directamente a las fauces de ese monstruo llamado hipoteca. Era un pacto. Un pacto silencioso con el fantasma de mi padre. Y lo cumplí. Vaya que sí lo cumplí. 3 años después de la muerte de mi padre, el ritmo implacable de mi vida se había convertido en una rutina. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba de 7 a 6, a veces más tarde, llegaba a casa, preparaba una cena sencilla, revisaba las cuentas, pagaba las facturas y caía en la cama demasiado cansada para soñar. Había logrado un par de ascensos en la empresa y mi sueldo era decente, pero la mayor parte se iba directamente al banco. La deuda hipotecaria disminuía, pero a un ritmo agónicamente lento. Entonces, ocurrió algo inesperado. Un milagro. Recibí un correo electrónico de una empresa de logística internacional con sede en Monterrey. Estaban buscando un líder de proyecto para una nueva iniciativa de transporte sustentable,
lo que llamaban logística verde. Era mi sueño. Desde la universidad, me había apasionado la idea de optimizar las cadenas de suministro para reducir la huella de carbono. Era un campo innovador, lleno de potencial. Y me querían a mí. La oferta era increíble. Un sueldo que era casi el doble de lo que ganaba, prestaciones superiores y, lo más importante, la oportunidad de hacer un trabajo que realmente me importaba, un trabajo que podría marcar una diferencia. Mi corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. Por primera vez desde el funeral de papá, vi un futuro para mí. Un futuro más allá de las hojas de cálculo y los recibos de pago. Un futuro donde podría construir mi propia vida. Esa noche, me senté con mi madre en la sala. Le conté todo con un entusiasmo que me desbordaba. Le mostré el correo en mi laptop, le expliqué los detalles del proyecto, la importancia de la logística sustentable. Esperaba que se alegrara por mí, que viera esto como una luz al final del túnel para ambas. Ella escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Cuando terminé de hablar, se quedó mirando un punto fijo en la pared durante un largo rato. Luego, suspiró, un suspiro tembloroso y cargado de autocompasión. Monterrey, dijo, como si fuera un país en otro continente. Está tan lejos. Lo sé, mamá, pero podría visitarte a menudo. Y con lo que ganaría, podríamos liquidar la hipoteca en menos de 3 años. Seríamos libres. Y yo, su voz se quebró. ¿Qué haré yo aquí, sola en esta casa tan grande? ¿Me vas a dejar sola? Tu padre jamás lo hubiera permitido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran lágrimas expertas, lágrimas que sabían exactamente qué botones presionar en mi alma. Me habló de su soledad, de sus miedos, de cómo yo era su único apoyo, su roca. Dijo que sin mí, la casa se sentiría vacía, que se moriría de tristeza. El sueño de Monterrey comenzó a desvanecerse, reemplazado por la vieja y pesada manta de la culpa. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo podía pensar en abandonarla? Ella había perdido a su esposo. Yo no podía quitarle también a su hija. Esa noche, con el corazón hecho pedazos, escribí un correo electrónico agradeciendo la oferta y rechazándola. Cité razones familiares personales. Sentí como si una puerta se cerrara de golpe frente a mí. La ironía cruel llegó unos meses después. Daniela llamó desde Europa. Estaba en un viaje de autodescubrimiento con unas amigas. Se le había acabado el dinero. Estaba varada en Roma. Sin dudarlo un segundo, mi madre tomó una parte considerable de mis ahorros, el dinero que yo guardaba religiosamente para emergencias o para hacer pagos adelantados a la hipoteca, y se lo transfirió. Tu hermana necesita vivir, Jimena, me dijo, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Es joven. Necesita estas experiencias. Tú eres más práctica, tú entiendes. No, no entendía. Esa noche, mientras veía las fotos que Daniela subía a Instagram, posando sonriente frente al Coliseo con un vestido nuevo, yo estaba en la cocina, comiendo sopa instantánea y recalculando mi presupuesto. Había sacrificado mi sueño por la estabilidad de mi madre, y ella había tomado un pedazo de ese sacrificio y se lo había regalado a su hija favorita para que pudiera seguir viviendo su fantasía. Fue la primera vez que la ira que sentí el día que me corrieron de mi cuarto comenzó a germinar. Una pequeña semilla, amarga y oscura, plantada en lo más profundo de mi corazón. De vuelta al presente. La primera noche después del ultimátum fue una tortura. Apenas dormí, escuchando los susurros y las risitas que venían de la sala. A la mañana siguiente, intenté, una vez más, apelar a la razón. Encontré a mi madre sola en la cocina. Mamá, tenemos que hablar, le dije, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. No pueden quedarse en mi cuarto. No es justo. Ella suspiró, dándome la espalda mientras preparaba café. Ya te dije, Jimena. Necesitan el espacio. La situación de Daniela es muy delicada. Fue entonces cuando me contó la historia completa. Rogelio no solo había perdido su trabajo, lo habían despedido por incompetencia.
Habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, acumulando deudas en tarjetas de crédito para mantener una fachada de éxito en las redes sociales. Su arrendador los había corrido por no pagar la renta. No tenían a dónde ir. Eran, en resumen, un desastre financiero ambulante. Son familia, concluyó ella, como si esa palabra mágica justificara todo. Yo también soy tu familia, repliqué, el resentimiento tiñendo mi voz. Soy la familia que ha estado aquí, pagando las cuentas, manteniendo esta casa a flote. No empieces con eso, por favor, dijo, agitando una mano con desdén. Nunca te he pedido nada. La audacia de esa mentira me dejó sin palabras. Justo en ese momento, Daniela entró en la cocina, bostezando. Llevaba puesta una de mis batas de seda, una que me había comprado como un lujo excepcional después de un bono en el trabajo. ¿De qué hablan?, preguntó, sirviéndose una taza del café que yo había comprado. Tu hermana está siendo un poco egoísta, dijo mi madre, lanzándome una mirada de advertencia. Daniela me miró de arriba abajo, una sonrisita condescendiente jugando en sus labios. Ay, Jimena, no seas tan dramática. Solo es un cuarto. Además, te haremos un favor. Este lugar necesita un toque de vida. Estaba pensando que podríamos pintar tu cuarto de un color azul pastel. Y vi unos muebles divinos en línea. Le darían un aire mucho más moderno, ¿no crees? Hablaba de mi cuarto, de mis paredes, de mi espacio, como si ya fuera suyo. Como si yo fuera una inquilina molesta a la que finalmente estaban desalojando. Se sentó a la mesa, sacó su celular y empezó a mostrarle a mi madre fotos de decoración en Pinterest, sus voces llenas de una emoción que me excluía por completo. Me quedé allí, de pie, invisible en mi propia cocina. Me habían degradado de hija y pilar del hogar a un simple obstáculo, un mueble viejo que estorbaba y que había que mover al sótano. La semilla de ira que había sido plantada años atrás, en ese momento, comenzó a brotar. Y supe, con una certeza absoluta, que no iba a dejar que sus raíces me atraparan en esta tierra infértil ni un día más. El plan que había comenzado a formularse en mi cabeza la noche anterior, ya no era una fantasía de venganza. Se había convertido en una estrategia de supervivencia. Esa tarde, subí a mi cuarto con el pretexto de empezar a empacar algunas cosas para llevarlas al sótano. La palabra se sentía como ceniza en mi boca. La verdad es que necesitaba un momento a solas para pensar, para dejar que la furia se asentara y se convirtiera en un plan de acción claro y preciso. Comencé a sacar mis libros de los estantes, el polvo de los volúmenes más viejos me hacía estornudar. Cada objeto en esa habitación era una historia. El escritorio donde pasé incontables noches estudiando para mis exámenes finales. La lámpara que compré en un mercado de pulgas y restauré yo misma. La silla ergonómica que me costó una fortuna pero que salvó mi espalda de las largas horas de trabajo. Eran más que cosas, eran fragmentos de mi vida, de mis pequeños triunfos y mis silenciosos sacrificios. La puerta se abrió de golpe, sin un toque de aviso. Era Daniela. Entró contoneándose, mirando a su alrededor con ojos de inspectora. Vaya, sí que tienes muchas cosas aburridas, dijo, arrugando la nariz. Definitivamente vamos a necesitar deshacernos de todo esto. Quiero un ambiente más minimalista. Apreté la mandíbula, pero no dije nada. Continué metiendo mis libros en una caja. Fue entonces cuando su mirada se posó en mi buró. Sobre él, en un sencillo marco de plata, estaba mi posesión más preciada. No era valiosa en términos de dinero, pero para mí, no tenía precio. Era la única foto que tenía a solas con mi padre. Fue tomada en mi graduación de la preparatoria. Él me abraza por los hombros, su rostro lleno de un orgullo tan puro y radiante que casi dolía mirarlo. Yo sonrío, un poco cohibida, con mi toga y mi birrete. Recuerdo ese día perfectamente. Él me había dicho, Jimena, eres la hija más inteligente y fuerte que un hombre podría desear. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Daniela tomó el portarretratos en sus manos. Lo examinó con una curiosidad despectiva, como si fuera un artefacto extraño. Pobre de papá, suspiró, con una falsa melancolía que me revolvió el estómago.
Pasó un dedo por el cristal, justo sobre la cara de mi padre. ¿Qué decepción se llevaría de verte ahora? Convertida en una solterona amargada, atrapada en esta casa. Él siempre quiso que yo tuviera lo mejor. Siempre dijo que esta casa era para que yo fuera feliz, para que tuviera a mi familia aquí. El aire se escapó de mis pulmones. El insulto no era hacia mí. Era una distorsión, una profanación de su memoria. Usar a mi padre, a su amor, como un arma para justificar su egoísmo. Fue como si hubiera entrado en el lugar más sagrado de mi corazón y lo hubiera escupido. Todo el dolor, toda la frustración, toda la injusticia de los últimos 7 años se cristalizaron en ese único instante. La esperanza tóxica que había albergado en secreto, esa estúpida idea de que si trabajaba más duro, si sacrificaba un poco más, mi madre y mi hermana finalmente me verían, me valorarían, esa esperanza se hizo añicos. Se desvaneció, y en su lugar quedó un vacío gélido y claro. Le arranqué el portarretratos de las manos. Mi movimiento fue tan brusco que ella retrocedió, sorprendida. No vuelvas a tocarlo, dije, mi voz era un siseo bajo y peligroso que no reconocí como mío. Y no vuelvas a mencionar a mi padre. No tienes el derecho. La abracé contra mi pecho, protegiéndola. Por primera vez, vi una pizca de miedo en los ojos de Daniela. Vio a una extraña. Y tenía razón. La Jimena que ella conocía, la que siempre cedía, la que aguantaba todo con una sonrisa tensa, acababa de morir en esa habitación. Sal de mi cuarto, ordené. Ella, por una vez en su vida, obedeció sin replicar. En cuanto la puerta se cerró, me senté en el borde de la cama, temblando. Pero no de tristeza. De rabia. Una rabia pura, liberadora. El plan ya no era una opción. Era una necesidad. Ya no se trataba de escapar. Se trataba de reclamar lo que era mío. No podía respirar en esa casa. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor, impregnadas del perfume caro de Daniela y de la sofocante atmósfera de injusticia. Tomé mi bolso, las llaves de mi auto y salí sin decir a dónde iba. Conduje sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, el tráfico denso era un reflejo del caos en mi cabeza. Finalmente, me estacioné frente a un pequeño parque en la colonia Narvarte. Me senté en una banca, bajo la sombra de un jacarandá, y saqué mi teléfono. Solo había una persona a la que podía llamar. Mi tío Héctor, el hermano menor de mi padre. Él era lo opuesto a la familia de mi madre. Era un hombre tranquilo, observador y con un sentido de la justicia tan sólido como la madera de roble con la que trabajaba en su taller de carpintería. Siempre me había tratado con un cariño especial, casi protector. Contestó al segundo timbrazo. ¿Jime? ¿Qué pasó? Se te oye rara. Y me rompí. Todo salió a borbotones, el ultimátum de mi madre, la actitud de Daniela, la foto de mi padre, los 7 años de pagos, el sueño sacrificado de Monterrey. Lloré con la desesperación de alguien que ha aguantado demasiado durante demasiado tiempo. Al otro lado de la línea, mi tío escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Dejó que vaciara todo el veneno. Cuando finalmente me quedé sin palabras, solo con sollozos ahogados, él habló. Su voz era calmada, firme, un ancla en mi tormenta. Tu padre lo sabía, mi hija, dijo suavemente. ¿Qué sabía? Pregunté, confundida. Sabía que esto podía pasar. Tu padre amaba a tu madre, pero no era ciego. Sabía que era débil, que siempre se dejaba manipular por los caprichos de Daniela. Unas semanas antes de morir, tuvimos una plática muy seria. Me hizo prometerle algo. Hizo una pausa. Me hizo prometerle que te cuidaría. Me dijo, Héctor, Jimena es mi roca. Es la fuerte. Pero hasta las rocas se quiebran si les cae agua encima todos los días. No la dejes sola. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de validación, de sentirme vista, aunque fuera a través del recuerdo de mi padre. Lo siento, tío. Siento no haberte llamado antes. No tienes nada que sentir. Has sido más fuerte de lo que nadie tenía derecho a pedirte.
Ahora escúchame con atención, Jimena. Se acabaron los sacrificios. Se acabó ser la buena. Es hora de ser la justa. No sé qué hacer, admití en un susurro. Quiero irme, pero siento que les estoy robando si me llevo las cosas. Robando, casi se rió. Hija, ¿quién le ha estado robando la vida a quién durante 7 años? Escúchame. Cada tornillo que pusiste en esa pared, cada plato que compraste con el sudor de tu frente, cada mueble que pagaste con tus horas extra, es tuyo. No es de la familia. Es tuyo. No les dejes absolutamente nada que no les pertenezca por derecho. Y lo único que les pertenece en esa casa son las paredes que tú has estado pagando. Sus palabras fueron como un bálsamo, como un permiso que no sabía que necesitaba. La culpa, esa vieja compañera, comenzó a disiparse, reemplazada por una determinación de acero. Tienes razón, tío. Claro que la tengo. Ahora, respira hondo. Límpiate esas lágrimas. Haz una lista. Sé metódica, como eres en tu trabajo. Y cuando te vayas, hazlo con la cabeza en alto. Tu padre estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Colgué el teléfono sintiéndome como una persona nueva. La Jimena llorosa y confundida se había quedado en esa banca. La que se subió al coche era una mujer con una misión. El caos en mi cabeza se había disipado. Ahora, solo había un plan. Regresé a casa tarde esa noche. La casa estaba en silencio. Las luces apagadas indicaban que todos dormían, probablemente soñando con la vida cómoda que estaban a punto de heredar. Me moví con el sigilo de un ladrón en mi propia casa. Pero yo no iba a robar. Iba a recuperar. Fui a mi cuarto y saqué una libreta y un bolígrafo. Y comencé el inventario. No era solo una lista de objetos. Era un recuento de mi vida, un catálogo de mi sacrificio. Empecé por la sala. Sofá modular gris. Comprado en Liverpool. A 12 meses sin intereses. Lo terminé de pagar hace 6 meses. Recuerdo haberlo elegido porque era cómodo y lo suficientemente grande para que mi madre y yo viéramos películas juntas, aunque rara vez lo hacíamos. Mesa de centro de madera de parota. La compré a un artesano local. Me costó el bono de productividad de un trimestre. La lijé y barnicé yo misma durante un fin de semana. Televisión Smart TV de 55 pulgadas. Mi regalo de Navidad para la casa hace 2 años. La instalé yo misma, sudando para montarla en la pared. Sistema de sonido. Lo compré en el Buen Fin, después de hacer fila durante 1 hora. Pasé a la cocina. La cocina era mi territorio, el lugar donde había invertido para hacer la vida más fácil. Refrigerador de acero inoxidable. El viejo consumía demasiada energía. Este lo compré con el primer aumento de sueldo significativo que tuve. Recuerdo la cara de mi madre, era un gasto innecesario. Pero bien que disfrutaba del hielo que hacía automáticamente. Estufa con horno de convección. Un lujo. La pagué a crédito durante 18 meses. En ella horneé pasteles de cumpleaños que Daniela rara vez venía a probar. Horno de microondas, licuadora, cafetera, tostador. Todos comprados por mí, uno por uno, reemplazando los aparatos viejos y descompuestos. Vajilla y cubertería. Un juego para 8 personas. Lo compré pensando en cenas familiares que nunca ocurrieron. Seguí por toda la casa. El comedor, con su mesa y sillas que compré en una venta de bodega y restauré. El cuarto de lavado, con la lavadora y secadora que saqué a crédito porque mi madre ya no estaba para lavar a mano. El baño de visitas, con la regadera de alta presión que instalé yo misma después de ver tutoriales en YouTube. Cada objeto era un recuerdo. Un recuerdo de un cheque cobrado, de una decisión financiera, de un pequeño lujo que me permití para hacer más llevadera la vida en esa casa. Cuando terminé con los objetos físicos, me senté en mi escritorio y encendí mi laptop. Abrí la carpeta que llamé hogar. Dentro, organizada por año y por mes, estaba la evidencia irrefutable. 7 años de estados de cuenta bancarios con las transferencias de la hipoteca.
recibos escaneados. Facturas electrónicas de cada electrodoméstico, de cada mueble. Correos de confirmación de compra. Era un arsenal. Miré la lista en mi libreta. Miré los archivos en mi pantalla. Esto no era un capricho. No era un berrinche. Era una auditoría. Y la auditoría demostraba, sin lugar a dudas, que yo no era una simple habitante de esa casa. Yo era la principal inversionista. Y como inversionista, tenía todo el derecho de liquidar mis activos. Guardé la libreta y apagué la laptop. La casa seguía en silencio. Pero para mí, los objetos a mi alrededor habían empezado a hablar. Y todos me decían lo mismo: somos tuyos. Llévanos contigo. Y eso, exactamente, era lo que iba a hacer. El viernes, mi último día completo en la casa, fue surrealista. Actué con una normalidad casi robótica. Fui a trabajar, resolví un problema con un contenedor en el puerto de Manzanillo, asistí a 3 reuniones y fingí que mi vida no estaba a punto de implosionar. Cuando llegué a casa, el ambiente era casi festivo. Daniela había convencido a mi madre de pedir sushi caro para celebrar su nuevo comienzo. La mesa del comedor, mi mesa, estaba llena de rollos de aguacate, tazones de salsa de soya y palillos desechables. Jimena, qué bueno que llegas, dijo mi madre con una alegría forzada. ¿Quieres un poco? No, gracias. Estoy cansada. Cenaré en mi cuarto, respondí, mi voz plana. No me insistieron. En realidad, parecían aliviadas de no tener que incluirme. Su pequeña celebración era un círculo cerrado del que yo no formaba parte. Me encerré en mi habitación. Mientras ellos reían en el comedor, yo estaba al teléfono, finalizando los detalles. Sí, mudanzas, El Fuerte, dije en voz baja. Confirmando para mañana a las 8 en punto. Es un servicio completo, ¿verdad? Empaque y transporte. Sí, son bastantes cosas. Prácticamente toda la casa. Hice una pausa. Sí, han oído bien. Toda la casa. Después, llamé a un servicio de almacenamiento temporal para guardar las cosas mientras me instalaba en un lugar más pequeño. Y finalmente, confirmé la reserva de un departamento amueblado cerca de mi oficina. Una solución temporal, pero que representaba un paraíso de independencia. Cada llamada era un clavo más en el ataúd de mi vida anterior. Con cada confirmación, sentía un peso menos sobre mis hombros. Escuchaba sus voces a través de la puerta. Daniela hablaba de cómo Rogelio ya estaba en pláticas para un puesto directivo increíble. Mi madre la escuchaba embelesada, colgando de cada una de sus palabras infladas de fantasía. Hablaban del futuro, de viajes, de redecorar. Yo, mientras tanto, estaba planeando mi propia redecoración. Una redecoración a gran escala. Iba a redecorar sus vidas quitando todo lo que yo había puesto en ellas. Más tarde, cuando el silencio finalmente se apoderó de la casa, salí de mi cuarto. Los restos de su festín seguían sobre la mesa. No se habían molestado en limpiar. Como siempre, daban por hecho que yo lo haría. Miré los platos sucios, los palillos esparcidos, las manchas de soya en el mantel. Y por primera vez, no sentí la punzada de resentimiento. No sentí nada. Era como mirar la escena de una vida que ya no me pertenecía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé todos los platos y los llevé a la cocina. Los lavé, los sequé y los guardé cuidadosamente en su lugar. No por ellos, sino por mí. Era mi última noche como la guardiana de esa casa. Y quería dejar mi puesto con todo en orden. Mañana, pensé mientras cerraba la puerta del gabinete, la tormenta se desataría. Pero esa noche, en el ojo del huracán, había una extraña y absoluta calma. Si estás disfrutando de esta historia, te agradecería muchísimo si le das un me gusta a este video, te suscribes al canal y me dejas un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El sábado por la mañana llegó con un sol brillante y una ausencia total de nubes, como si el universo hubiera decidido darme el escenario perfecto para mi acto final.
A las 8 en punto, tal como lo había planeado, un camión grande y robusto con el logo de mudanzas, El Fuerte, se estacionó frente a la casa. El ruido del motor diésel despertó a la casa. Vi la cortina de la habitación de mi madre moverse ligeramente. Un equipo de 4 hombres uniformados bajó del camión. El capataz, un hombre corpulento con un bigote impresionante, se acercó a mí con una tabla y un bolígrafo. Buenos días. Señorita Jimena. Tenemos un servicio completo de empaque y transporte. Buenos días, respondí, sintiendo una oleada de adrenalina. Así es. Por favor, pasen. Pueden empezar por la sala. Justo cuando los hombres de la mudanza entraban con sus cajas y rollos de plástico de burbujas, la puerta principal se abrió. Era mi madre, envuelta en su bata, con el cabello revuelto. Detrás de ella, Daniela y Rogelio observaban la escena con una mezcla de confusión y molestia. Jimena, ¿qué es todo este escándalo?, preguntó mi madre. ¿Qué hacen estos señores aquí? Vienen a ayudarme con la mudanza, dije, mi voz sonaba clara y firme. ¿Cómo me pediste? Daniela soltó una risita burlona. ¿Necesitas a 4 hombres para llevar tus libros al sótano? ¡Qué exagerada! Ignoré su comentario. Señores, me dirigí al equipo, por favor, empiecen con el sofá y la televisión. Los hombres, profesionales y eficientes, se pusieron a trabajar de inmediato. Comenzaron a envolver el sofá modular en plástico protector. La sonrisa de Daniela se congeló. ¿Qué están haciendo? Ese es nuestro sofá. No, Daniela, corregí sin mirarla. Es mi sofá. Yo lo pagué. La cara de mi madre pasó de la confusión a la incredulidad. Jimena, esto no es gracioso. Diles que se detengan. No es una broma, mamá. Cuando 2 de los hombres desconectaron la televisión de 55 pulgadas y la bajaron cuidadosamente de la pared, el pánico comenzó a dibujarse en sus rostros. No pueden llevarse la televisión, gritó Daniela, corriendo hacia ellos. La necesitamos. El capataz, un hombre que claramente había visto toda clase de dramas familiares, se interpuso cortésmente. Señorita, solo seguimos las instrucciones de la clienta que nos contrató. Pero yo soy su hermana. Esta es nuestra casa, chilló ella. Una casa que no has pagado ni un solo día, dije, acercándome. Cada objeto que estos señores van a sacar por esa puerta fue comprado con mi dinero. Y ya que no soy bienvenida aquí, mis posesiones tampoco lo son. Esto es ridículo, intervino Rogelio, finalmente despegando la vista de su teléfono. No puedes simplemente vaciar la casa. Mírame hacerlo, respondí, con una calma que los desquiciaba. El éxodo continuó. Sacaron la mesa del comedor, las sillas, la mesita de centro. Pasaron a la cocina y, ante los ojos horrorizados de mi madre, comenzaron a desconectar el refrigerador. El refrigerador no, Jimena, suplicó ella, su voz temblaba. La comida se va a echar a perder. Deberías haber pensado en eso antes de correrme, le dije fríamente. Puedes usar una hielera, como hacíamos antes de que yo comprara este. Cada objeto que salía por la puerta era una pequeña victoria. Era la materialización de mi libertad. Los hombres de la mudanza trabajaban con una rapidez asombrosa, desmantelando mi vida en esa casa pieza por pieza. Sacaron la lavadora, la secadora, la estufa. Desmontaron mi cama, mi escritorio. Empacaron mis libros, mis platos, mi ropa. Mi madre se sentó en las escaleras, llorando en silencio. Daniela gritaba, lanzaba insultos, amenazaba con llamar a la policía. Rogelio solo miraba, impotente y estupefacto. Cuando el camión estuvo casi lleno, uno de los trabajadores se me acercó. ¿El microondas también, señorita? El microondas también, confirmé. Hasta el último clavo. 3 horas después, el camión de la mudanza cerró sus puertas traseras con un estruendo metálico que resonó en toda la calle. El capataz me entregó una copia del inventario para que la firmara. Listo, señorita. Todo está cargado, dijo, mirándome con una mezcla de profesionalismo y una pizca de asombro. Nunca habíamos hecho una mudanza tan
completa. Gracias por su eficiencia, le dije, firmando el papel con mano firme. Vi cómo el camión se alejaba, llevándose consigo 7 años de mi vida empaquetados en cajas de cartón. Me di la vuelta y enfrenté la casa. O lo que quedaba de ella. Entré. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera era antinatural. La sala, que siempre había estado llena de muebles, ahora era un espacio vasto y vacío, con marcas de polvo en el suelo que dibujaban los fantasmas de los objetos que habían estado allí. El sol entraba a raudales por las ventanas desnudas, sin cortinas que atenuaran su brillo. Mi madre, Daniela y Rogelio estaban de pie en medio de la sala, como los sobrevivientes de un naufragio. Sus rostros eran un lienzo de shock, rabia e incredulidad. «¿Estás contenta?», susurró mi madre, su voz rota. «Has destruido nuestro hogar». «No, mamá», repliqué, mi voz resonando en el espacio vacío. «Yo no destruí nada. Simplemente me llevé mis cosas. Lo que ustedes tienen ahora es exactamente lo que tenían antes de que yo empezara a pagar por todo, un cascarón vacío». Daniela dio un paso adelante, sus manos convertidas en puños. «Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacernos esto?» ¿Hacerles qué? ¿Dejar de mantenerlos? ¿Dejar de ser su red de seguridad? Te acostumbraste demasiado a que yo solucionara todo, Daniela. Es hora de que aprendas a hacerlo por ti misma. No esperé una respuesta. Subí a mi ahora desmantelado cuarto, tomé mi bolso y la caja que contenía el portarretratos de mi padre, la única cosa que había empacado personalmente. Al bajar, los tres seguían en el mismo lugar, paralizados. Caminé hacia la puerta. Al pasar junto a ellos, dije, les deseo suerte. La van a necesitar. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. No miré hacia atrás. Conduje hasta mi nuevo departamento. Era un lugar pequeño, impersonal, con muebles que no eran míos. Pero se sentía más como un hogar que la casa que acababa de dejar. Dejé la caja con la foto de mi padre sobre la mesita y me senté en el sofá. Saqué mi teléfono. Tal como esperaba, estaba inundado. 52 llamadas perdidas de mi madre y Daniela. Decenas de mensajes de texto, cada uno más furioso que el anterior. ¿Cómo te atreves? Estás muerta para mí. Mamá está destrozada por tu culpa. Eres la persona más egoísta que conozco. Leí un par y luego, con una calma absoluta, apagué el teléfono. Me levanté y fui a la cocina. Abrí el refrigerador, que estaba gloriosamente vacío y limpio. Lo único que había era una botella de agua. La tomé y me serví un vaso. Me asomé por la ventana. Desde mi nuevo piso, podía ver una pequeña parte del horizonte de la ciudad. Bebí el agua. Era solo agua, pero sabía a libertad. Sabía a paz. Sabía al primer día del resto de mi vida. Y por primera vez en 7 años, sentí que podía respirar profundamente, sin el peso de una casa, de una deuda, de una familia, sobre mis pulmones. Estaba sola. Y era maravilloso. Pasaron 3 días de bendito silencio. 3 días en los que mi teléfono permaneció apagado. Me dediqué a instalarme, a explorar mi nuevo barrio, a disfrutar del simple placer de decidir qué cenar sin tener que consultar a nadie. Sabía que la confrontación era inevitable. Ellos no se rendirían tan fácilmente. Así que, en lugar de esperar a que aparecieran en mi trabajo, decidí tomar el control. El martes por la noche, encendí mi teléfono y conduje de vuelta a la casa. Las luces estaban encendidas. Estacioné mi coche en la calle y me acerqué. Toqué el timbre. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Era Daniela. Su cara se contrajo en una mueca de odio puro. «¿Qué quieres?», escupió. «Vengo a hablar», dije, pasando a su lado y entrando en la casa. La escena era desoladora. Habían intentado hacerla habitable. Unas sillas plegables rodeaban una hielera en medio de la sala. Dormían sobre colchones inflables. El lugar olía a pizza fría y a desesperación.
Mi madre y Rogelio estaban sentados en el suelo. Al verme, se pusieron de pie. «Tienes agallas para aparecerte por aquí», dijo mi madre, su voz temblaba de ira contenida. «Vine a dejar las cosas claras para que no tengan que volver a buscarme», respondí con calma. La discusión comenzó de inmediato, un torbellino de acusaciones y reproches. Que era una malagradecida, una egoísta, una traidora. Dejé que hablaran, que sacaran todo su veneno. Cuando finalmente se quedaron sin insultos, tomé la palabra. «Escuchen», dije, mi voz cortando el aire tenso. «Todo lo que me llevé era mío. Tengo los recibos y los estados de cuenta para probarlo. Legalmente, no pueden hacer nada. La casa sigue a tu nombre, mamá. La hipoteca, por lo tanto, es tu responsabilidad. Aún quedan casi 2 años de pagos». El pánico volvió a sus ojos. Habían estado tan ocupados odiándome que no habían pensado en las consecuencias prácticas. Fue entonces cuando Daniela, creyendo que tenía un as bajo la manga, sonrió con malicia. «No importa», dijo, cruzándose de brazos. «No necesitamos tus cosas. Ni tu dinero. Mamá me contó que todavía queda la cuenta de ahorros que dejó mi papá. Con esos 800,000 pesos podemos arreglárnoslas perfectamente hasta que Rogelio consiga su nuevo puesto de director. 800,000 pesos MXN». La cifra quedó suspendida en el aire. Miré a mi madre, cuyo rostro de repente se puso pálido como el papel. Lo sabía. Sabía exactamente de qué cuenta hablaba Daniela. Y por primera vez en toda la confrontación, me reí. No fue una risa alegre. Fue una risa seca, amarga, desprovista de cualquier humor. Ellos me miraron, desconcertados. «¿Qué es tan gracioso?», espetó Daniela. «Es gracioso que creas que ese dinero existe», dije, negando lentamente con la cabeza. «Y es más gracioso que creas que era de mi papá». «Claro que era de él. Era el dinero del seguro de vida». «Mamá me lo dijo», insistió ella, su confianza comenzando a flaquear. «Ah, esa cuenta», dije, asintiendo como si acabara de recordar. «Sí, esa cuenta existe. Y sí, tiene un poco más de 800,000 pesos. Pero hay un pequeño detalle que mamá olvidó mencionarte». Hice una pausa dramática, saboreando el momento. «Esa es mi cuenta personal de inversiones. Es el dinero que he estado ahorrando y moviendo durante años, el dinero de mis bonos, de mis ascensos. El dinero para mi futuro. No tiene nada que ver con papá». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido de una mosca. Luego, muy lentamente, Daniela giró la cabeza para mirar a nuestra madre. Su voz fue apenas un susurro, pero cargado de una amenaza helada. «¿Mamá? Me mentiste». Mi madre no pudo sostenerle la mirada. Se quedó mirando el suelo, temblando. Y en ese silencio, la primera gran mentira de su frágil castillo de naipes se vino abajo. El mundo de Daniela se fracturó en ese instante. La base sobre la que había construido su regreso triunfal, la promesa de un colchón financiero, se había desvanecido. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. «Háblame», le gritó a mi madre, quien se encogió como si le hubieran pegado. «Me dijiste que el dinero estaba ahí. Me dijiste que podíamos usarlo para pagar las deudas. ¿Qué era nuestro?» Yo pensaba», balbuceó mi madre. «Pensaba que Jimena nos ayudaría, que compartiría». «Compartir», interrumpí, mi voz era fría como el acero. ¿Compartir el dinero por el que he trabajado como una mula mientras ustedes vivían una fantasía? ¿El dinero que ahorré privándome de todo? No sean ridículas». Daniela me ignoró. Toda su furia estaba ahora concentrada en nuestra madre. «Me hiciste venir hasta aquí con una mentira. Le dije a Rogelio que todo estaría bien, que teníamos un respaldo. Nos hiciste parecer unos idiotas. Solo quería que volvieras a casa, hija, te extrañaba», gimoteó mi madre. «No me extrañabas a mí. Extrañabas tener a alguien a quien presumir. Alguien que te hiciera sentir importante», rugió Daniela. Fue un espectáculo fascinante y terrible a la vez.
Ver a la hija adorada y a la madre devota destrozándose mutuamente, revelando las verdades feas y egoístas que se escondían bajo años de favoritismo y manipulación. Pero yo no había terminado. Había una mentira más grande que necesitaba salir a la luz. Esperé a que hubiera una pausa en los gritos, y entonces hablé, mi voz tranquila atrayendo su atención de inmediato. Saben, siempre me pregunté a dónde fue a parar realmente el dinero del seguro de vida de papá, dije, como si estuviera reflexionando en voz alta. Porque se acabó muy rápido, ¿no creen? Era una buena suma. Debería haber durado años. Mi madre se puso rígida. Daniela, continué, mirándola directamente a los ojos. ¿Quieres saber en qué se fue ese dinero? Porque no se fue en la hipoteca. De eso me encargué yo. Daniela me miró, confundida, una nueva y terrible sospecha naciendo en sus ojos. Pregúntale a mamá por el enganche que te dio para tu primer coche cuando te casaste. Pregúntale por el viaje a Europa que te pagó para que encontraras tu inspiración. Pregúntale por todas las veces que te prestó dinero para pagar tus tarjetas de crédito cuando vivías en Cancún. Hice una pausa, dejando que cada palabra cayera como una gota de ácido. Y ya que estás en eso, pregúntale por tu vestido de novia. Ese vestido de diseñador carísimo que supuestamente te regaló de sus ahorros. No había ahorros, Daniela. Todo eso, cada capricho, cada rescate, fue pagado con el dinero del seguro de vida de papá. Saqué de mi bolso una carpeta. No era gruesa, pero contenía todo lo necesario. La abrí y dejé caer sobre la hielera que usaban como mesa una serie de estados de cuenta bancarios de hace años, con las transferencias y los retiros claramente marcados. Guardé copias, dije simplemente. Por si acaso. Daniela tomó uno de los papeles con manos temblorosas. Su rostro se descompuso. La ira fue reemplazada por una expresión de horror absoluto, la de alguien que se da cuenta de que toda su vida ha sido una farsa. No era la princesa que se merecía el mundo. Era una sanguijuela, viviendo a costa del sacrificio de su hermana y del último legado de su padre. Se dejó caer sobre uno de los colchones inflables, el papel arrugado en su puño. Miró a mi madre con una mezcla de odio y desolación que nunca antes había visto. Destruiste todo, susurró. Lo destruiste todo. Y por primera vez, no supe a cuál de las dos se lo decía. La casa quedó sumida en un silencio denso y pesado, roto solo por los sollozos ahogados de mi madre. Daniela seguía en el colchón, mirando a la nada, completamente rota. Rogelio, por su parte, parecía haberse encogido, como si deseara volverse invisible. El poder en esa habitación había cambiado de forma irreversible. Yo ya no era la acusada, la egoísta. Era la única que quedaba en pie en medio de las ruinas que ellas mismas habían creado. Caminé hacia la hielera y coloqué un último papel sobre los estados de cuenta. Era una copia del último pago de la hipoteca que yo había realizado. A partir de este mes, es su responsabilidad, dije, mi voz no era triunfante, solo infinitamente cansada. Les quedan poco menos de 2 años por pagar. La casa sigue a tu nombre, mamá. Habla con el banco. Tal vez puedan refinanciarla. O venderla. Ya no es mi problema. Me di la vuelta para irme. Espera, dijo mi madre, su voz era un ruego desesperado. Jimena, por favor. No puedes dejarnos así. Somos tu familia. Me detuve en el umbral de la puerta, pero no me giré para mirarla. La familia no hace lo que ustedes me hicieron a mí, respondí. Me usaron, me exprimieron y cuando llegó alguien, mejor, me desecharon como si fuera basura. Ustedes mismas rompieron ese lazo familiar, no yo. Pero, ¿qué vamos a hacer?, gimió. No lo sé. Y por primera vez en mi vida, no me importa. Querías a Daniela en casa. La preferiste a ella. Pues ahora la tienes. Disfrútenlo. Salí y cerré la puerta. Esta vez, para siempre. Epílogo. Ha pasado un mes. No he vuelto a hablar con ellas, pero las noticias viajan. Mi tío Héctor me llamó la semana pasada.
Me dijo que el banco no aceptó refinanciar la deuda y que la casa estaba en proceso de embargo. Al parecer, Beatriz y Daniela la vendieron a un precio de remate a un inversor para evitar la ejecución hipotecaria. Con lo poco que les quedó, se mudaron a un pequeño departamento rentado en una zona mucho menos agradable de la ciudad. Daniela, la reina, ahora trabaja de cajera en una panadería. Mi madre consiguió un puesto como recepcionista en el consultorio de un dentista. Rogelio, al parecer, nunca consiguió ese puesto directivo increíble. ¿Siento satisfacción? Una parte de mí, la parte que fue herida y humillada, no puede evitar sentir una fría sensación de justicia. Pero más que nada, lo que siento es paz. Mi nuevo departamento ya no se siente impersonal. Lo he llenado con mis cosas, mis libros, mis recuerdos. En la pared principal, cuelga la foto de mi padre, sonriéndome con orgullo. La semana pasada, mi jefe me ofreció el puesto de líder de proyecto que tanto anhelaba. El proyecto de logística verde. Acepté sin dudarlo. Esta mañana, antes de ir a trabajar, me senté en mi pequeño balcón con mi laptop. No estaba revisando correos del trabajo. Estaba diseñando un pequeño plan de negocios para un proyecto personal, una consultoría para pequeñas empresas que quieran hacer sus operaciones más sustentables. Es solo una idea, una semilla. Pero es mía. Es esa pasión que pensé que había perdido para siempre. Mientras el sol salía sobre la ciudad, tomé un sorbo de mi café y me di cuenta de algo. Ellas me corrieron pensando que yo era el parásito, la que vivía de ellas. Pero la verdad es que yo era el pilar que sostenía todo su mundo de mentiras. Ahora, ellas se tienen la una a la otra, y su caos. Y yo tengo todo lo demás. Y ahora les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, al final, ¿fui yo la mala por abandonarlas a su suerte? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Vuestros comentarios y vuestro apoyo son el motor de este canal. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.